Abre el entendimiento como lo hiciste con estos discípulos, para que podamos comprender tu palabra y lo que tú quieres decirnos hoy. Padre, gracias por tu palabra, que es la única verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden los niños salir a la parte del frente del templo, en el lobby. 5 o 6 años hacia abajo. Y nosotros que estamos aquí, le invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 24. Hemos hecho casi una serie dentro de una serie titulada Una tumba vacía en Jerusalén y un trono lleno en los cielos. Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas 24, 44 al 49. Amén, ¿lo tienen? Lucas 24, 44 al 49. Aquellos que puedan estar de pie a la palabra del Señor dice así. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo sobre mí, todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que su nombre se predique el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Padre, bendice tu palabra y así como tú le abriste la mente a estos discípulos para que pudieran comprender las escrituras, abre nuestra mente para poder comprenderlas de la misma manera. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando nosotros vemos este texto es súper importante. Y aunque el texto habla de la misión, y se va a estar predicando la semana que viene el tema de la misión que este texto nos enseña, saliendo desde Jerusalén hasta el final de la tierra, y le doy gracias a Dios porque esta iglesia lo está haciendo, hay un tema que no podemos pasar por alto. Y es la centralidad de las Escrituras en el mensaje de Cristo resucitado. El mensaje del Cristo resucitado estaba centrado en las Escrituras. Acompáñenme, vamos a recorrer nuevamente Lucas. Abra su Biblia en Lucas. Lucas, versículo 5 al versículo 9. Versículo 5b, aunque saldrá en las pantallas, pero me gustaría que usted lo buscara. Lucas 24, 5, enfocando en esa última parte del versículo 5 en adelante. Vemos cuando las mujeres van a ver a Cristo, a buscar al cuerpo de Cristo, perdón. Y miren lo que le dicen los ángeles. Los ángeles le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que qué? Al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Y miren la importancia que ellos dicen. Acordaos cómo os habló. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificados y al tercer día resucitar. Si ustedes ven, el ángel no le dijo a ellos, miren la tumba, ven que la tumba está vacía, crean porque la tumba está vacía. Aunque la tumba está vacía, el ángel le dice, recuerden las palabras que él les habló. Él les dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Y miren lo que dice el versículo 8. Entonces ellas, ¿qué hicieron?
se acordaron de sus palabras. ¿De qué palabras? De las palabras que le había dicho Cristo, que iba a padecer, iba a morir, pero también iba a resucitar. Y dice, y regresaron del sepulcro anunciando todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Así que el ángel, esto es importante porque el ángel, para que ellos crean, el ángel no está apuntando a una tumba vacía o a un cuerpo, está apuntando a lo que Jesús les había dicho que se cumplió, Si vemos más adelante, el versículo 25 al 27 de Lucas 24, Cristo con los de Camino a Emaús, yo sé que a grandes rasgos hemos tocado estos temas, pero Cristo va con los de Camino a Emaús y el versículo 25 Cristo le dice, Lucas 24, 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Hablamos en ese momento que Cristo podía revelarse a sí mismo y decir, estos discípulos de Camino de Emaús eran personas que no creyeron que Cristo iba a resucitar de los muertos, no lo creyeron. Cristo se le aparece, ellos no saben que es Jesús. Jesús comienza a hablarle, ellos comienzan a decirle, mira, y alguien murió y tú eres el único que no sabes que él murió, que lleva 3 días, que las mujeres vieron la tumba vacía, que dicen que resucitó, pero nosotros estamos desanimados. Cristo le dice, insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que los profetas han dicho. Cristo no le dijo, crean, miren, aquí yo estoy resucitado, crean porque están viendo mis huecos. Cristo le está diciendo que debieron haber creído ¿a quiénes? A los profetas. ¿A dónde Cristo los está apuntando? A la Escritura. ¿A dónde los ángeles lo apuntaron? A la Escritura. Entonces dice, versículo 26 y 27, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, versículo 27, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Miren, mis hermanos, no hay mejor estudio bíblico que ese. Nosotros podemos prepararnos para un estudio bíblico los domingos a las 9 de la mañana, los miércoles, podemos prepararnos por más que sean, buscar tips, podemos ver los videos de pedagogía, estudiar todo. Pero que Cristo se siente con esos hombres y le explique todo lo que Moisés dice y todo lo que los profetas dicen, esa gente tuvieron el mejor estudio bíblico de toda la historia. Pero fíjense que Cristo no dijo, oye, ustedes debieron haber creído en los profetas. Miren, aquí está mi mano. No. ¿Cristo qué hace? Abre la Escritura, que para aquel tiempo no estaba así, sino que eran unos papiros. Abre la Escritura y comienza a decirle, mira, tú ves esto aquí de Éxodo capítulo, cuando sacrifican. ¿Tú te acuerdas esa sangre? Sí, nos acordamos la sangre. Esa era mi sangre. Moisés estaba hablando de mí. Ese profeta Isaías, recuerdan, porque dice que le habló de todo lo referente a Moisés y a quién. Y a los profetas. No sé, la cena del Señor la tendremos un poco más tarde. Siempre la tenemos por antes del culto. Así que no se crean que a los pastores se les olvidó la cena del Señor, sino que la vamos a tener después del culto, después de la prédica. Entonces él viene, Isaías 53, imagínense eso. Y comienza a leerle Isaías 53 y a decirle, oye, ciertamente Él llevó nuestras iniquidades, cargó con nuestros dolores, fue despreciado y desechado de los hombres. ¿Recuerdan eso? Que fue despreciado y rechazado de los hombres. Sí, recordamos. Ese era Él. Ese era Él. El que, ¿recuerdan que dice que Dios lo vio y quedó satisfecho con el sacrificio? Sí, recordamos. Ese era Él.
Él comenzó a apuntarle lo que la Biblia dice para que ellos creyeran lo que la Biblia dice. ¿Qué Cristo estaba esperando de esos discípulos? Que creyeran lo que la Biblia dice. Que la Biblia es suficiente. Versículo 44, que es el que expondremos hoy, parte del que expondremos hoy, dice, ya ahora a sus discípulos aparte le dice, y les dijo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo sobre mí, todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mis hermanos, cuando Cristo le está diciendo a ellos, en Moisés, en los profetas y en los salmos, es toda la escritura del Antiguo Testamento. Eso se conoce como el Tanakh. Significa que la escritura del Antiguo Testamento, Cristo está diciendo, todo el Antiguo Testamento es cristocéntrico. Todo el Antiguo Testamento es cristocéntrico. Por eso tenía una conversación en el viaje misionero esta última vez. Y estábamos hablando en un estudio bíblico diciendo cómo el Antiguo Testamento es importante. Pero si el Antiguo Testamento no tiene a Cristo como centro, entonces hay un problema. Si Dios, le hablaba con el hermano Rosalía hace un tiempo atrás, si yo predico de Noé, o predicamos de Noé, de Isaac, o predicamos cualquier otra cosa del Antiguo Testamento, y la gente que nos escucha sale pensando qué grande es Isaac, qué grande es Esdras, qué grande es Nehemías, qué grande es Isaías, nosotros perdimos el tiempo. Aunque se predique del Antiguo Testamento, cada vez que salgamos escuchemos la predicación del Antiguo Testamento y salgamos de ese lugar, debemos salir diciendo, ¡qué grandioso es Cristo! Porque Él está diciendo que todo habla de Él. Miren el versículo 45, entonces Él les abrió la mente para que comprendieran lo que Él está diciendo. Él le abrió la mente. Nosotros necesitamos que Cristo abra la mente para nosotros poder conocerlo, para poder entender. Ahora, aquí hay un mandato principal en que yo quiero exponer hoy. ¿Qué se supone que hubiesen creído las mujeres cuando fueron a buscar el cuerpo? ¿Qué se supone que se demandaba de ellas? ¿Que creyeran en quién? En lo que Cristo dijo. Cuando Cristo está hablando con los discípulos de Maús, que le dice, oye, ustedes, ¿cómo es que ustedes no han creído? ¿Qué Cristo estaba demandando de ellos? Que creyeran. ¿Qué Cristo está demandando a estos dos discípulos ahora, que le está diciendo a ellos, esto es lo que yo decía? ¿Qué Cristo está demandando de ellos? De todos, cuando Cristo resucitó. Cristo está demandando que su pueblo creyera en lo que la Escritura dice. Creyera en lo que la Escritura dice. ¿Por qué? Yo quiero darle varias razones por las cuales nosotros debemos creer en la Escritura. Porque Cristo está demandando fe en la Biblia. Eso es lo que Cristo está demandando. Cristo está diciendo, crean en lo que la Biblia dice. Cuando Cristo se le presenta a Tomás resucitado, Cristo nos dice, bienaventurado aquellos que no ven y creen. El creer en la Biblia es suficiente. Así que primero yo quiero que nosotros reflexionemos de manera importante en que la Biblia es inspirada por Dios. Que la Biblia es inspirada por Dios. Mis hermanos, miren, esto es importante. Lo que usted tiene hoy en su tablet o en su celular, digital o impreso, ¿usted sabe cuánta gente murió para que nosotros hoy tuviéramos esto? Miles de personas murieron para que nosotros hoy tuviéramos esto.
Miles. ¿Y sabes qué? Miles de personas murieron por tenerla. Miles y miles de personas murieron por tenerla. ¿Usted cree que esto sería importante, lo que aquí dice, lo suficientemente importante como para que miles murieran por defenderla? Esto que está aquí escrito le costó la sangre a mucha gente, le costó persecución a mucha gente. Le cortaron la cabeza a mucha gente. A mucha gente para que hoy tú y yo tengamos esto. Este es el libro más reproducido de la historia. Si usted quiere preguntar cuál es el libro más vendido o más reproducido, no sé si vendido, pero el libro más reproducido de la historia, el que más copias se ha hecho, la Biblia. Pero ¿cómo es posible que sea el libro que más copias se han hecho de él y el que menos se viva? Dentro de nosotros los creyentes. Una vez Tony Mérida estaba contando y dijo que un profesor ateo dijo a unos estudiantes: ¿cuál es su libro de lectura favorito? Y como muchos eran cristianos, dijo: la Biblia, la Biblia, la Biblia. Ok. ¿Y hace cuánto tú lees la Biblia? Esta última semana, este último mes, ¿has leído la Biblia? No. Y él dice, el ateo dice: ¿y es un libro importante y tú no lo lees? ¿Tú no crees que si tú realmente crees que esto lo escribió Dios, tú no lo vas a leer? Mira lo que ese ateo le dice. ¿Tú no crees que si realmente tú creyeras que esto es las palabras de Dios, tú no lo leerías? La razón por la cual ustedes no lo leen, le dice él, es por la misma mía. Porque yo no creo en Dios. Porque si yo creyera en Dios, yo quisiera leer su libro. ¿Es verdad o no es verdad? El problema de nosotros, mis hermanos, dice Spurgeon dijo, dice no, porque él murió hace muchos años, Spurgeon dijo que muchas Biblias, él murió en los años 1800, que muchas Biblias tienen tanto polvo en sus tapas que se podría escribir con un dedo la palabra condenación. Mis hermanos, nosotros estamos acostumbrados, si yo le pregunto a usted cuál es su libro favorito, yo sé que usted se va a ver obligado a decir: oh, la Biblia es mi libro favorito. Ajá, ¿y cuánto tiempo la lees al día? Bueno, no al día. ¿Cada cuánto tiempo la lees? ¿Cada 2 días? Bueno. ¿Una vez a la semana? Bueno. Mis hermanos, si nosotros analizamos, nosotros tenemos que reconocer que nosotros hacemos lo que amamos. Y si la Biblia no está siendo el centro de nosotros es porque no la creemos como se supone que la creamos. Porque si nosotros realmente comprendiéramos que esto es Dios hablándonos, ¿cuánto tiempo le dedicaríamos a esto? Más de lo que lo hacemos ahora. Pero esto se ha convertido en un tiempo de devocionar en la mañana. Esto se ha convertido en un tiempo de devocionar en la mañana. Yo le preguntaba a las muchachas allí en el discipulado, y también un discipulado de hombres que tuvimos en la semana, yo le pregunté: ¿cuándo fue la última vez que tu devocional provocó cambios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que la Biblia provocó cambios en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste la Biblia o tu devocional diario y tú dijiste: wow, yo estoy mal? Yo tengo que cambiar esto en mi vida. Dios quiere que yo cambie esto. Dios quiere que yo deje la vagancia. Dios quiere que yo deje esto. Dios quiere que yo viva de esta manera. Mis hermanos, Dios no nos mandó a leer la Biblia. Dios nos mandó a vivir la Biblia. Entonces estamos tan acostumbrados
a cuando yo escucho personas muy espirituales, no, porque es que la Biblia dice esto otro, pero cuando hay rasgos en su vida que son claros en el corazón de esa persona que no los está viviendo. Y a veces nuestra conversación quiere impresionar. ¿Cuánto leemos? ¿Cuál es mi libro favorito? La Biblia es mi libro favorito. ¿Hace cuánto no la lees? Como 2 semanas. ¿Sabes qué? ¿Cómo vamos a creer en la Biblia si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a creer en ella? Si hace 2 semanas que tú no lees tu Biblia, ¿cuántas decisiones has tomado hace 2 semanas? ¿Cuántas decisiones has tomado? Entonces, las decisiones que has tomado han sido bíblicas. Decisiones, no, pero es que son decisiones cotidianas. Ah, pero es que la Biblia no afecta a nuestra cotidianidad. La Biblia es inspirada. ¿Sabe qué significa que es inspirada? Mira lo que dice el texto de 2 de Timoteo 3, 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sabes qué significa inspirada? Significa soplada por Dios. Que Dios sopló lo que ella dice. Dice, es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Reprender, para corregir y para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro. Sea maduro y equipado para toda buena obra. Padres, ¿cuándo fue la última vez que utilizamos la Biblia para corregir a nuestros hijos en amor? Y después nos preguntamos, oye, ¿qué pasa con mi hijo que no reacciona? Bueno, corregirlo con amor en la Biblia no significa, no es una promesa de que va a reaccionar. Pero la única palabra que transforma el alma no es la tuya ni la mía. Mis hermanos, nosotros tenemos que analizar si realmente hemos creído en esto. Si yo creo que esta palabra son las palabras sopladas por Dios, pues cuando mi hijo, mi hija, o yo estoy mal, o mi familia está mal, o mi esposa está mal, ¿qué se supone que yo haga? Que yo vaya a la Biblia y diga, esto es lo que la Biblia dice que yo tengo que hacer. Y esta es la palabra soplada por Dios. Pero si esto no está en nuestro corazón, en nuestro estudio personal y en nuestra mente, por eso es que el cristiano está como está. Pregúntese cuándo fue la última vez que usted tomó una decisión basada en las Escrituras. ¿Cuándo fue la última vez que usted corrigió a su familia o usted su corazón y dijo, mira, ¿sabes qué? Hijo, hija, tú estás mal. Búscate tal pasaje. La Biblia dice esto y esto. Tú tienes que corregir, porque si no, te va a pasar esto y esto otro. ¿Sabes qué, mis hermanos? Muchos cristianos citaron la Biblia porque no la tenían física. Mi consejo es que no citen la Biblia cuando estén en una reunión familiar confrontando o una situación, no citen la Biblia, solamente búsquenla. Digan, vamos a abrir la Biblia. Marquen ese pasaje. Una de las cosas que le decía a las hermanas ayer y el discipulado de esta semana fue, mire cuál es el problema. El problema es cuando yo solamente corrijo lo que la gente a mi alrededor me dice. Acompáñenme un momento a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Voy a aprovecharla y la voy a utilizar en papel, ya que la tengo aquí. Hebreos 4, 12. Dice,
Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma. Miren eso. La palabra de Dios penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y qué, y las intenciones del corazón. ¿Sabe una cosa? Que no le sorprenda esto, porque usted lo sabe. Su corazón y el mío es más malo que lo que la gente de nuestro alrededor piensa. Tu corazón y el mío es peor que lo que la gente piensa. Cuando alguien nos confronte por un pecado, una actitud que nosotros tengamos, nosotros tenemos que reconocer, por más difícil que sea, para algunos de nosotros más todavía, tenemos que reconocer que nosotros somos peores que eso. Le voy a decir cuál es el problema. El problema es que cuando no hay una lectura consciente de la Biblia, como una lectura de una Biblia inspirada, meditada, no busco mi vida y miro mi corazón, cómo está a la luz de esos mandamientos, y analizo qué cambios tengo que hacer a la luz de esos mandamientos. Cuando yo solamente leo la Biblia, como me pongo la meta de leer una Biblia, ¿cómo es la Biblia? Completa por un año, y leo 3 capítulos, y me voy, solamente voy a corregir las cosas que la gente a mi alrededor me digan. Entonces yo solamente voy a corregir lo que me diga mi esposo, mi esposa, la gente a mi alrededor, pero no voy a corregir lo más importante, que es el corazón. ¿Sabes qué? Porque mi esposa, esposo, hijos, hija, compañeros de trabajo y hermanos pueden corregirte conducta. Oye, hiciste esto mal. Oye, hiciste esto. Pero Dios no tan solo va a corregir la conducta. ¿Qué Dios va a hacer? Va a corregir las intenciones del corazón. ¿Qué significa? Que esta palabra inspirada por Dios, que fue soplada de Dios, tiene un propósito. Que cuando yo me siente a leerla, Dios va a coger su espada y va a traspasar mi corazón. Y va a empezar a discernir, va a empezar a sacar las cosas de mi corazón, aún las cosas más profundas de mi pecado en el corazón. ¿Por qué hago lo que hago? La gente a mi alrededor va a corregir lo que hago. La palabra va a corregir por qué hago lo que hago. Y es un error tratar de entender que leer la Biblia por un año es lo que Dios me manda a hacer. Si usted quiere leer la Biblia por un año, léala. Pero Dios no está enviando a que nosotros leamos la Biblia. Dios quiere que creamos la Biblia. ¿Qué dijeron los ángeles? Crean lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos de Maús? No creen. ¿Qué pasó? Que no creen lo que dijeron los profetas. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Crean. Mis hermanos, ¿sabes qué está pasando? Acompáñenme a Santiago. Santiago capítulo 1. Mire lo que está pasando. Versículo 21. Versículo 22. Santiago 1, 22. Miren lo que está pasando. Que la palabra soplada por Dios, que le costó la vida a mucha gente, para que nosotros la tuviéramos, dice, versículo 22, hay un mandato: sed hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores. Porque ¿qué pasa con el oidor? Se engaña a sí mismo. Cuando yo tengo un devocional todos los días, pero no soy hacedor de ese devocional, ¿qué está pasando con mi corazón? Me estoy engañando. Y peor aún, aquellos que luchamos con la lectura o que luchan con la lectura y luchamos con la lectura.
Yo he escuchado personas que me dicen, a mí no me gusta leer. Tienes un gran problema. Porque Dios, para poner su palabra segura, la puso por escrito. ¿Sabes por qué nosotros tenemos esto? Para que sea seguro. Para que las historias, todo lo que esta Biblia dice es corroborado históricamente. Todo. Aún, ¿sabes qué? Todo es corroborado científicamente. Yo ahora hablaba ayer con un hermano de la iglesia de la ciencia cuando la Biblia dice que el sol sale para buenos y malos. El sol no sale. La tierra gira alrededor del sol. Pero es que Dios no está hablando de ciencia en ese pasaje. Dios está ilustrando que la misericordia de Él salen todos los días, para los buenos y para los malos. Y está utilizando el sol como una ilustración. Aún la ciencia ha querido corroborar lo que Dios dice. ¿Y saben qué? Una de las cosas que quieren corroborar es que dicen que Dios se equivocó diciendo que la semilla de mostaza es la semilla más pequeña. Porque la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña, es la semilla de la orquídea. Eso lo aprendí hace poco. No es que soy un Douglas Candelario, es que lo leí hace poco. Y dicen, ¿ves que Cristo se equivocó? Se equivocó porque Dios era la mostaza. No, es que Cristo está hablando de dar frutos. Cristo está hablando de dar frutos, de dar cosecha. Y dice que la semilla de mostaza es la más pequeña. ¿En qué área? Para dar cosecha. Cristo no se equivocó en la ciencia porque Él lo sabe todo. Él está hablando de cosechar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay cosas como esa? Cuando hay cosas como esa que la ciencia quiere desvirtuar y nosotros simplemente decimos, a mí no me gusta leer. Mis hermanos, Dios, por amor a nosotros, lo puso por escrito. Mira, esto que está aquí es por amor a nosotros. ¿Cómo tú vas a saber si es verdad si no está por escrito? Haz un contrato verbal. ¿Cuánta gente hace contratos verbales ahora? Tú no le dices, no, pónmelo por escrito. Pónmelo por escrito. ¿Por qué? Y fírmalo. Porque si, ¿cómo dice que si el cheque lo malo es la firma? Dice la canción de Navidad. El cheque es bueno, lo que no sirve es la firma. Puede estar bien escrito y si no tiene firma, tiene valor, tiene autoridad. ¿Por qué nosotros ponemos las cosas por escrito, pero decimos a Dios, no lo pongas por escrito porque a mí no me gusta leer? Impresionante, ¿verdad? Dios por amor lo puso por escrito. Qué hermoso es Dios, porque por escrito Él dice, nunca me apartaré de ti. Y quizá usted puede decir, ay, pero bueno, no es lo mismo que yo te diga, nunca me apartaré de ti. Dios dice que nunca se va a apartar de ti, a que Cristo diga, nunca me apartaré de ustedes. Pero ¿sabes qué pasa? Santiago capítulo 1 dice, sed hacedores, dice que el que no es hacedor, sino solamente oidor, se engaña a sí mismo, dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Miren lo que pasa, la persona, mira el versículo 24, ¿cuál es el problema de mirarse en un espejo? Miren lo que dice, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque se miró en el espejo y se fue. Dice, pero el que mira atentamente, mira el versículo 25 de Santiago 1, pero el que mira atentamente, ¿a qué? A la ley perfecta, la ley de la libertad. No tan solo la mira, sino que dice, y permanece en ellas, echa raíces en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace, este será gozoso en lo que hace. Dios está diciendo, si tú haces lo que yo inspiradamente dije,
tú vas a vivir en pleno gozo aunque estés en prueba. Tú vas a vivir en pleno gozo. Y si no hay gozo en nosotros es porque no estamos echando raíces profundas, espirituales y de corazón en la palabra. Hay veces que dependemos solamente de las canciones que se cantan y de lo que se predica el domingo. No, tenemos que ser hacedores de la palabra porque Dios sopló la palabra, pero no tan solo Dios sopló la palabra, es que la Biblia es inerrante. Es inerrante. ¿Sabes qué significa que la Biblia es inerrante? Que la Biblia es inerrante significa que no tiene errores. No tiene errores. ¿Usted sabe una cosa? En las cuevas de Qumran, hace años atrás, se encontraron extractos del libro de Isaías. Partes del libro de Isaías, en las cuevas de Qumran. Y cuando las analizaron con lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia hebrea, palabra por palabra, el 95% es perfectamente igual, palabra por palabra. El otro 5% son errores gramaticales. Significa que es exactamente así. Yo le decía ayer, estaba conmigo con Jafo y con un hermano por teléfono, que dice que de copias de la Biblia hubo más de 3,000 y pico de copias de la Biblia. Desde el año 60 en adelante comenzaron a hacer diferentes copias de la Biblia. Hay una guerra de César, si no me equivoco, creo Julio César o algo así, no recuerdo bien, que solamente que nosotros lo creemos como historia. ¿Y sabes cuántas copias de eso hubo repartidas? 10 copias. Y la primera copia, ¿sabes cuánto se hizo? 1000 años después de que eso pasara. Hoy nosotros creemos las guerras históricas de uno de los César. Hoy nosotros creemos y se enseña como historia. Cuando de esas guerras solamente hubo 10 copias que se repartieron. 10. Y la primera copia surgió 1000 años después de eso. ¿Quién va a corroborar eso que estaba vivo 1000 años después? Pero de la Biblia, desde el año 60, hubo más de 3000 copias. Cuando se hicieron las primeras, habían gente que vivió eso, que podían desmentir. Y no lo desmintieron porque es verdad. Usted sabe que de la Biblia hay muchísimos historiadores romanos que escribieron de la Biblia. No siendo creyentes, aún escribieron de la resurrección de Cristo. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos es impresionante, esto no tiene errores. Esto no tiene errores, esto es inerrante. Esto no es un error. Ninguno. Por ejemplo, yo le decía también ayer a Jafo, al pastor Rafael Omar Fornés Sánchez, que entre Crónicas y el Libro de los Reyes, cuando uno lo lee, uno ve una diferencia en los años. En Crónicas dice el rey tal en el año tal, y en el de Reyes dice el mismo rey un año más. En uno de los dos hay un año más que en otro. Y la gente dice, ¿viste que hay un error? Hay un error, porque uno dice un año y otro dice otro año. No. Miren, cuando usted vaya a España, usted se va a dar cuenta que por alguna razón los españoles, cuando van a construir un edificio, lo que nosotros conocemos como el primer piso, ellos no le conocen como el primer piso. El primer piso, ¿usted sabe cuál piso es? El piso 0. El primer piso para ellos es el primero, el que nosotros conocemos como el 2. Y no tan solo eso, ellos lo complican un poco más. Cuando los apartamentos en un edificio que no tienen balcones, se le llama medio piso. Así que allí, cuando yo que no subo ascensores, y menos eso, que los ascensores son
esos son ataúdes, eso es... Miren, en un ascensor se montó Tony, yo sé que Tony es medio protuberante, se montó Tony con un flaquito y Tony dijo, yo no me vuelvo a montar. ¿Sabe? Y Tony tuvo que poner el bulto aquí para que otro cupiera. Así era, así son. Yo no me monto en los ascensores y mucho menos en ese. Y yo digo, ¿cuántos pisos son? No son 5 pisos. Yo, bueno, pues está bien. Cuando yo llego allá ahogado, yo digo, estos no son 5 pisos. O sea que yo aprendí que ellos cuentan mal, de la mala manera. Yo le digo, estos no son 5 pisos, estos son 6. No, mira el piso 5. Pero ¿cómo que 5? Son 6. No, porque es que nosotros empezamos en el 0, contamos en el 0. La Biblia tiene Crónicas y Reyes un cambio de un año. Y es porque en uno que lo escribió, el contexto de él, el reinado comienza en el año 0. Y en el otro contexto que escribió, el año comienza como nosotros con el año 1. La Biblia no tiene errores. Por ejemplo, el libro de Mateo y el libro de Lucas. Otro error que la gente dice que la Biblia tiene. El libro de Marco y Lucas, el Sermón del Monte. Mateo y Lucas. Mateo le llama el Señor del Monte, el Sermón del Monte. Y Lucas le llama el Sermón de la Llanura. Y dice, ¿es un error? No. No es un error. Mateo era apóstol. Y dice en Mateo capítulo 5 que Dios llamó a los apóstoles que subieran al monte a los apóstoles. Y cuando Mateo escribió, ¿desde qué perspectiva Mateo escribió? Del monte, porque eran los discípulos. ¿Dónde estaba el pueblo? En la llanura. ¿Y qué dice Lucas? Que él investigó todos los acontecimientos. ¿Desde qué perspectiva está escribiendo Lucas el sermón de la llanura? Desde la gente. ¿Se contradice la Biblia? No se contradice. No se contradice. Entonces, mis hermanos, ¿no sería esto mejor que leer cualquier libro de motivación para nuestra vida? Mis hermanos, esto es inerrante, pero una cosa más es, hay algo más grande que inerrante, y es que la Biblia es infalible. Escuche bien, es que la Biblia es infalible. ¿Por qué infalible va por encima de inerrante? Teológicamente hablando, ¿por qué? Bueno, ¿usted alguna vez sacó perfecto un examen? Yo sé que algunos no. Sacó perfecto un examen, ¿cierto? Sin copiarse, si no, ahí fielmente. Pero en el otro examen sacó 3, 4 malas. ¿Le pasó eso alguna vez? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre inerrante e infalible? El infalible no se equivoca nunca. Tú puedes ser inerrante, no tener errores en un examen. Así que ustedes saben que esa es la excusa, muchachos, en la universidad y la escuela. Mami, yo fui inerrante en ese examen, pero ¿qué tú quieres que yo sea infalible? ¿Solamente uno es infalible, Dios? Ya le di la excusa. Pero es impresionante. Ya le di la excusa, yo te sabe, ya. Nada, por ATH móvil después usted brega conmigo. Sí, los honorarios. Si usted ve, la Biblia es inerrante. ¿Qué significa inerrante? Que la Biblia no tiene errores. Pero la Biblia también es infalible. ¿Sabe qué significa? Que no falla. Que no falla. Ahora, mis hermanos, yo sé que esto es difícil muchas veces. Yo sé que es difícil porque hay decisiones a veces que hay que tomar que puede traer repercusiones grandes en la familia o en la iglesia o en cualquier lugar. Y es ahí donde Dios dice, cree lo que yo digo. Cree lo que yo digo. Si nosotros vemos la historia del hijo pródigo, al final, ¿cuál era el deseo del hijo pródigo irse? ¿Cuál era el deseo? Hacer lo que le daba la gana. Me analicen eso. ¿Por qué el hijo pródigo se va a gastar el dinero en otro sitio y no lo gasta estando en su casa? ¿Por qué él lo podía gastar estando en su casa? Llegar al amanecido y en su casa gastándolo. ¿Pero por qué él no lo hizo en su casa? ¿Su papá lo iba a dejar? ¿Ah?
No. Por eso él dijo, cojo el dinero y me voy por ahí. ¿Qué significa eso? Que lo más seguro el papá le está diciendo, no, aquí es así. Aquí es así. Si tú quieres hacer lo que te da la gana, ¿qué? Vete. El problema de nosotros a veces como padres es que amenazamos tanto a nuestros hijos y no lo hacemos que después ellos ya no los creen, ya no nos creen, porque nos parte el alma. Pero el papá del hijo pródigo, fíjate que no dice la parábola que él comenzó como que, oye, pero analízalo, pero mira a ver, pero oye, pero tú te quieres ir. No. El hijo pródigo le dijo, papi, yo me quiero ir, dame todos los chavos que me voy. Dame la herencia en vida. Está bien, vete. Yo no quiero que te vayas, pero si usted quieres hacer lo que te da la gana, toma, aquí está, vete. ¿Usted cree que eso fue fácil para ese padre? Aunque eso es una parábola. ¿Pero usted cree que eso es fácil para un padre? No. ¿Pero qué dijo ese padre? La Biblia es infalible. La Biblia no me va a guiar a un error. Yo tengo que obedecerla tal y como está, porque no me va a guiar al error. ¿Y qué dice la misma Biblia? En esa historia, en esa parábola, esa historia ficticia, pero que tiene una idea espiritual, que cuando él estaba allá ajastrado, dice que volvió en sí y se sintió asqueroso y miserable y regresó. Regresó. Y cuando regresa, esa historia es impresionante, cuando regresa, porque él dice que volvió en sí, se sintió miserable, se sintió asqueroso por lo que hizo, regresó, y dice que cuando regresa comienza, papi, yo te pido, y el papá no lo dejó terminar. El papá fue y lo abrazó, y le dijo, busquen, vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo que estaba perdido, regresó. Pero ¿sabes qué? Tenía otro hijo allí, en la casa. El otro hijo que siempre hacía lo que él le decía. ¿Quién terminó en rebeldía? ¿El que se fue y regresó o el que siempre se quedó? El que siempre se quedó. Mis hermanos, nosotros venimos del mundo. Nosotros venimos, bueno, José Luis ahorita hablaba de sus pecados. Y obviamente amamos más a Mili por cada vez que José Luis habla, ¿verdad? Y vemos eso. Nosotros venimos de lo más profundo del mundo. Y hay veces que nuestros hijos tienen que ser rescatados de lo más profundo del mundo. Yo sé que nosotros como padres queremos tenerle una burbuja y siempre protegerlos. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que cada día, eso lo dijo también un pastor de Lester Flaquel, dice que el rol de un padre es que cada día su hijo dependa menos de mí y más de Dios. La meta de un padre es que su hijo cada día dependa menos de él y más de Dios. Pero a veces nosotros somos papá pollito y mamá pollito. Y estamos todo el tiempo ahí, no, espera, se cayó. No, espérate. A veces tenemos que retraernos. Porque a veces ellos van a depender más de nosotros que de Dios. Y nosotros no tenemos los recursos de Dios. Mis hermanos, la Biblia es infalible. Miren lo que significa la palabra infalible. Arcis Sproul dice, infalible se define como aquello que no puede fallar, que es incapaz de cometer un error. Eso es infalible, es incapaz de cometer un error. Así que acompáñenme al Salmo 1. Tenía Isaías 53, pero como vamos a tener la cena del Señor, lo vamos a hacer después con la cena del Señor. Pero el Salmo 1, acompáñenme al Salmo 1. Y con esto terminamos, así que si los hermanos pueden ir del Ministerio de Alabanza. Miren lo que dice el Salmo 1. Tengamos en mente que la Biblia es infalible, que la Biblia es inerrante, que la Biblia no falla, que Dios no falla. Y que Cristo le está diciendo a ellos, oye, la Biblia dice que yo resucité de los muertos. La Biblia dice que yo iba a morir por tus pecados y que iba a resucitar de los muertos. Y aquí estoy. Cree lo que la Biblia dice. Escuche bien, mis hermanos, la resurrección de Cristo confirma que todo lo que la Biblia dice es verdad. No miremos la resurrección de Cristo como un evento aislado.
No, la resurrección de Cristo confirma que todo lo que la Escritura dice es verdad. Dice el Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se deleita en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado, firme, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Si la Biblia como lo es, infalible, que no falla, ¿qué le va a pasar al hombre que se deleita en la palabra de Dios? ¿Qué le va a pasar al hombre que se deleita en la palabra de Dios? ¿Qué le va a pasar al hombre y a la mujer que echa raíces en la palabra de Dios, que a pesar de que no le gusta leer, conoce que estas son las palabras de un Dios bueno, bondadoso, que murió en la cruz y resucitó? Mis hermanos, creer que en Jerusalén hay una tumba vacía y en los cielos hay un trono lleno es confirmar que todo lo que esto dice es verdad. Todo lo que esto dice es verdad. ¿Tú quieres que sea verdad que cuando nosotros moramos vayamos al cielo? ¿Tú quieres que eso sea verdad? ¿Eso es verdad? Igual de verdad que aquel que se deleite en su palabra y medite en ella de noche y de día será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto prosperará. ¿Sabes qué? Eso también es verdad. Y aunque no, acompáñenme a Isaías, o saldrá en las pantallas. Tengo que decirlo, Isaías. La Biblia es infalible 700 y pico de años antes. 700 y pico de años antes dice, Isaías 53 dice, fue despreciado y desechado de los hombres. Isaías 53:3, saldrá también en las pantallas, dice, fue desechado, fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. ¿Eso pasó o no pasó? Por eso fue profetizado más de 700 años antes. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y más Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Pasó o no pasó eso? Pasó. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Eso pasó también. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué usted cree? Nos apartamos cada cual por su camino. ¿Pasó? Sí. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Eso es impresionante. Es impresionante. El que me aparté fui yo, y el que merecía el castigo fui yo. Pero Dios dijo, sí, tú te apartaste, pero el castigo por ese pecado no lo vas a pagar tú, lo voy a poner sobre mi hijo. El castigo que tú merecías porque tú te apartaste lo voy a poner sobre mi hijo. Dice, pero el Señor quiso que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Ven la palabra que cayera sobre Él? La iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus tranquiladores permanece muda, no abrió en Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a la generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera contado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Eso no fue lo que predicó Josalí. José de Arimatea, el que pidió el cuerpo de Cristo, ¿era pobre o era rico?
rico, pero murió en una cruz como un pobre. Esto fue profetizado 700 y pico de años antes. Dios dijo, mi hijo va a morir como un pobre, pero va a ser enterrado en una tumba de un rico. Y 700 y pico años después, cuando Cristo muere, va José de Arimatea, un rico, a pedir el cuerpo y decirle, yo quiero el cuerpo de Cristo. ¿Eso es casualidad? Eso no es casualidad. Es que la Biblia es infalible. Dice la Biblia, versículo 10, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimientos, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación sustituta, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Cuando Cristo en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, dijo, consumado es, lo que el Señor está diciendo es que en ese momento todo el pecado quedó satisfecho en Él. Dice, por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré mi parte con los grandes, la resurrección, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Todo lo que esto dice es verdad. Que cada decisión que nosotros tomemos esté basado en ella. Y aunque las decisiones provoquen situaciones difíciles en nuestra familia, en el trabajo, en cualquier lugar, confiemos que la Biblia es infalible. Que al final ella no falla. Y aún tengamos a nuestros hijos, nietos o familiares lejos, oremos al Señor que sean como el hijo pródigo. Que algún día Dios los traiga de vuelta y ellos vuelvan en sí. Porque ¿sabes qué? La Biblia es infalible. Y ella dice que todo aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y nosotros creemos eso porque Dios no miente. Y si usted está aquí y usted no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día de que usted reconozca que Jesucristo es el Señor. Y usted le entregue su vida a Cristo. Reconozca que solamente Él puede perdonar los pecados. Y le entregue su vida a Él. Así que mis hermanos, confiemos en su palabra cada día de nuestra vida. Dios les bendiga. Herido y triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Sobre una cruz. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre
las manchas de mi alma helado. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Creo que podemos aprovechar este tiempo para tomar la cena del Señor. Recordemos algo, que además de la cena del Señor ser una ordenanza dejada por Dios mismo, es un evento que nos mantiene conectados, enfocados en la persona y la obra de Cristo en la cruz. La cena del Señor no nos dice qué es lo que Dios está dispuesto a hacer, sino que declara el sacrificio que ya fue ofrecido. Y mira hacia atrás al fundamento sólido de la muerte de Cristo como garantía del nuevo pacto, que es su sangre. Un sacrificio que fue realizado para redimirnos, para darnos perdón, para reconciliarnos con el Padre. Y el texto que acaba de leer Pastor Junior, Isaías 53, ese texto lo que hace es que nos recuerda nuestro pecado y el castigo que recibió nuestro Señor por él. Pero también nos recuerda que Él rompió con la maldición del pecado y que murió de una vez y por todas, levantándose al tercer día, venciendo la muerte, venciendo el pecado, y que jamás va a volver a morir, pues reina por la eternidad. Amén. Y qué grato y qué gozoso saber que se levantó de los muertos, que ascendió a los cielos y que muy pronto volverá. Bendito sea su nombre. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11. Pablo escribiéndole a los corintios y compartiendo lo que el Señor le había dejado. Dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Comamos. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta es la copa, pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Tomemos. Continúa el texto y dice: porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él vuelva. Te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre, te damos gracias, Señor, por la sangre vertida en la cruz del Calvario, sangre que nos lavó, que limpió nuestro pecado. Sacrificio que compró a cada uno de los escogidos. Gracias, Señor, por tan grande salvación. Mi Dios, te alabamos,
bendecimos tu nombre, te glorificamos, pues tú eres el único digno de alabanza, de gloria y de todo loor. Y si lo hacemos por los méritos de tu Hijo Cristo, aquel que pagó por nosotros en la cruz. Amén y amén. Mis hermanos, ha sido un tiempo donde hemos podido alabar al Señor desde principio hasta final. Y damos gracias al Señor por ese privilegio que nos ha dado de haber culminado este tiempo sabiendo que su palabra es la verdad, que es infalible, que es inerrante, que es inspirada. Oremos al Señor para que nos ayude no solamente a saber qué es lo que la palabra nos manda hacer, sino a vivir lo que la Biblia y su palabra nos manda hacer. Amén. Esa es la parte que muchas veces nos quedamos cortos. Así que clamemos al Señor por eso. Amén, amén. Dios les bendiga. Hemos concluido el servicio de esta mañana. Espero que usted pase un excelente día junto a su familia, que el Señor los lleve con bien a donde se dirijan. Este próximo miércoles no tendremos reunión, no tendremos estudio bíblico, sino que lo tendremos el próximo miércoles de más arriba, sino el próximo domingo sí nos reunimos. El próximo domingo sí nos reunimos a las 9, estudio bíblico, y luego el culto de adoración y exaltación a nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.